Muy buenas tardes con todos. Son las 5 en punto de este día miércoles 20 de mayo de 2020. Estamos dando inicio al conversatorio de esta tarde sobre criminología en tiempos de pandemia. Nos va a acompañar el doctor Diego Salamea Carpio desde la ciudad de Cuenca, a quien vamos a enviar la invitación en este momento a efecto de poder ya empezar con este conversatorio, no sin antes agradecerle de antemano pues habernos aceptado la invitación. Estamos ya agregando Salamea a esta transmisión en vivo a través de este live en directo. Así es que, doctor Salamea, estamos esperando ya que se haga la conexión respectiva para iniciar este diálogo en esta tarde de 20 de mayo de 2020, cuando nos encontramos aún en casa confinados, todavía en este arresto domiciliario. Llevamos ya 60 y algo más de días todavía en casa y creo que esto en realidad está, bueno, al menos hasta finales de mayo, me parece, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer nuevamente contacto. Ya estamos haciendo contacto con el doctor Salamea. Muy buenas tardes, doctor Salamea. Estamos ya haciendo contacto con usted, no sin antes agradecerle por habernos aceptado esta invitación. Estamos en esta ronda de conversatorios. Terminamos una primera fase a nivel internacional. Ahora estamos entrando a una fase nacional y pues para nosotros es un inmenso honor que el doctor Diego Salamea Carpio desde la ciudad de Cuenca nos acompañe a esta transmisión en vivo a través de este directo en Facebook. El doctor Salamea es abogado, doctor en jurisprudencia, mediador calificado, perito en documentología, criminalista, especialista en docencia universitaria, estudios doctorales, PhD en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, en donde pues tuvimos el inmenso honor de conocerlo y hoy nos honramos con su amistad, doctor Diego. Y él es bueno, es un doctrinario, es un pensador en realidad, y vuelvo a insistir, pues, de estos espacios, precisamente ir fomentando estos espacios precisamente para que exista doctrina en nuestro país. Actualmente también vicerrector nos recuerda Salamea, pues institutos a nivel o universidades a nivel mundial que se dedica al conocimiento, al estudio de las ciencias penales. Yo quiero darle la cordial bienvenida, doctor Salamea. Gracias una vez más por aceptar esta invitación. Me honro con su amistad. Iniciemos el conversatorio en esta tarde. Muchos me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la criminología en tiempo de crisis? ¿Qué tiene que ver la criminalística en tiempos de pandemia? Empecemos con esos breves conceptos de esa introducción, doctor Salamea. Muy buenas tardes y también muchas gracias a todos los espectadores que se van sumando a esta transmisión. Doctor, buenas tardes. Raúl, yo no sé si, buenas tardes a todos, no sé si se me escucha bien, si está bien el audio, si está bien la imagen. Perfecto. Sí, estamos bien. Bueno, primero, Raúl, un agradecimiento profundo por la invitación para poder compartir con todos ustedes un poco de conocimiento, de trayectoria que he venido haciendo durante mucho tiempo. Quienes estamos en la academia no hacemos otra cosa sino generar un poco de conocimiento, generar un poco de reflexión en la sociedad para que este conocimiento o sobre este conocimiento, sobre estas bases, puedan elaborar y puedan tejerse una serie de proyectos que vayan en beneficio común. Pero antes y a manera de prólogo, sí quisiera yo dar ese mensaje de solidaridad, Raúl, a todo el pueblo ecuatoriano, no solamente al pueblo ecuatoriano, al mundo entero, porque a través de este medio telemático y de la tecnología nos están observando una cantidad de amigos en Argentina, en México, en Bolivia, en Colombia y en Perú. Se han contactado y lógicamente ellos están siguiendo esta programación tuya y realmente decirles, darles esas palabras de fuerza, de valor, de fortaleza,
en estos duros momentos de tragedia, de tristeza que ha tenido el país. Realmente es muy doloroso. A todos nos ha quebrado en algún sentido esta situación, porque realmente eso de enterarse a través de las noticias de los medios de comunicación de que hay hijos que entierran a sus padres sin darles el último adiós, padres que entierran a sus hijos, sociales que se dan en medio de corrupción, que se dan en forma criminal, aprovechándose del dolor ajeno, del dolor que tiene la población. Realmente es muy doloroso, lacera el alma, y no nos queda a nosotros más, a los académicos, a quienes hacemos un poco de academia, sino expresar realmente esa fuerza, darles ese ánimo para que, como dice la canción, resistan, y esperemos que esta noche oscura, que esta soledad, que esta tristeza le pase al país. Realmente tenemos que hacer un esfuerzo común todos para poder salir de esta pandemia, y que realmente cojamos un poco de fortaleza, porque lo que se nos viene no es tampoco algo que realmente va a aliviarnos, sino que en muchos casos siempre yo les he calificado de unas pandemias conexas o complementarias, y que van a venir con más fuerza a agravar la situación de muchas personas. Entonces, en medio de ese pesimismo, de esa tristeza, a todo el pueblo ecuatoriano, para que saquemos fuerzas para continuar y seguir. Bien, cuando hablamos entonces directamente en el tema de mucha gente confunde lo que es la criminalística con la criminología. Veamos que a veces, cuando escuchamos el tema de la criminología, nos imaginamos con aquellos peritos expertos en escena del crimen, y no es así. Hay un marco conceptual que hay que ir empezando a diferenciarlo, y a diferenciarlo en el sentido de cada una de las ciencias o disciplinas. Lógicamente tienen o están encajonadas con funciones especiales, y cada una tiene sus propias directrices, sus metodologías, etcétera. Pero bien, el primer ejercicio, Raúl, que se me viene cuando hablamos de criminología en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, es el tema de que necesariamente tenemos que empezar a repensar, hacer el ejercicio de pensar, de volver a pensar y de volver a repensar. Y cuando digo volver a repensar, se me ocurre este momento traerle a ese sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, por ejemplo. Él hablaba ya hace muchos años y nos venía preparando para esto, con el tema de la modernidad líquida. Recordarás tú, todos quienes hemos estado en el área penal, quienes hemos estado en la filosofía, en la sociología, de alguna manera leíamos a Zygmunt Bauman, y sobre todo con su nueva teoría o criterio de modernidad líquida. Lógicamente, ¿por qué la modernidad líquida? Porque digamos que es ese estado fluido y volátil de la sociedad para, digamos, adaptarse en ciertas circunstancias, como presentan en épocas de pandemia. Pero bueno, más allá de esa terminología de Bauman, yo considero que ya no nos podemos quedar en ese concepto. Con todo el respeto al profesor Bauman, pero nosotros debemos pensar quizá en una especie de modernidad coloidal, desde mi punto de vista. Digo, ¿por qué coloidal? Porque lógicamente tiene que volverse también termorreversible, es decir, solidificarse las sociedades en momentos de caos como estos, y lógicamente las circunstancias, hacer que de nuevo se revierta otra vez esa cristalización, esa solidificación, esa licuefacción de la que hablaba Bauman, y lógicamente adaptarse a estas nuevas formas. A estas nuevas formas que, como decía en el inicio yo, van a traer otras pandemias complementarias, conexas, y que realmente tienen mucho que ver, realmente, Raúl, con el tema de la criminología. Muchos dirán, mire, ¿qué tiene que ver la criminología cuando estamos viviendo un problema de salud? Esa es una visión muy superficial. Pero bien, vayamos desmenuzando el tema y, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de transgresión de derechos, todo el mundo conoce que hoy se han transgredido una cantidad de derechos. Estamos hablando de una precarización laboral. Entonces me pregunto, si nosotros como país tenemos un 25% de nivel de pobreza, y estamos hablando de que tenemos
cerca de 400.000 desempleados durante este periodo y que tenemos una proyección de 700.000 personas desempleadas. Mi pregunta primera, cuando hablamos de transgresión de derechos laborales, es ¿qué van a hacer esos desempleados, Raúl? ¿A dónde van a ir esos desempleados? Y lógicamente eso me lleva a otra conclusión, digamos que muy relacionada. Por ejemplo, yo pienso que el delito de lavado de activos se van a disparar considerablemente, no solamente en el país, sino en el mundo. Hablamos de que nosotros en el Doctor, 2015, sí, Raúl. justo para hacerle una dinámica más interactiva, no sin el ánimo pues de interrumpir sus valiosos No, aportes y no, conocimientos, pero por ejemplo, lo que usted señala, doctor Diego, el tema de las pandemias, que hoy se ha relacionado única y exclusivamente con el coronavirus o específicamente el COVID-19, sabemos que, por ejemplo, la violencia contra la mujer es considerada también por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Y este confinamiento domiciliario, este arresto domiciliario, si lo podemos llamar, o esta cuarentena, más bien ha sido un factor de riesgo que ha tendido a aumentar casos de violencia contra la mujer, lo cual pues de alguna manera aterrizando ya los conceptos de criminología, mi querido doctor Salamea, nos explica, por ejemplo, ahí la parte etiológica de la criminología. ¿Cómo entonces nosotros, por ejemplo, podemos responder a las causas que genera, por ejemplo, la violencia contra la mujer? Muchas veces estamos acostumbrados, lo que usted decía, doctor, los abogados o los doctrinarios o los académicos que hacemos de derecho penal, a ver el conflicto social solamente desde la parte jurídica, pero nos olvidamos también de la parte integral que conforma o que de alguna manera tiene que entenderse o interpretarse, por ejemplo, el tema social, el tema biológico, el tema psicológico. Ahí entiendo yo que la criminología tiene un papel, un rol muy importante. Insisto, en la parte de violencia contra la mujer, ¿cómo entender que en tiempos de pandemia está un fenómeno llamado también así, pandemia, violencia contra la mujer? ¿Cómo comprender, doctor, que más bien ha tendido a crecer dentro del confinamiento domiciliario? A ver, para irnos publicando, digamos que esto de pandemia ha sido un proceso evolutivo. Hoy estamos mirando ya en las páginas de la Organización Mundial de la Salud que ya no la están calificando solamente como una pandemia, sino como una infección, ¿sí? Como una infección global y le están, digamos, endemizando el tema y para darle un toque más moderno le están hiper endemizando el asunto. Ah, claro, nosotros decimos muy bien, pero es que tenemos que ir, digamos, un poco más allá, regresar, inclusive para ir entendiendo lo que es la criminología, como que tenemos que ir regresando. Este tipo de eventos, este tipo de desgracias, lamentablemente, regresan la vista hacia atrás. ¿Cierto? Hace que volvamos los ojos atrás. Y entonces vamos a necesariamente a ir a la época de la escuela positiva italiana, al hombroso, al cadáver insepulto, como le califica Carlos Parma. Pero bien, centrándonos en el tema, decíamos muy bien, tenemos violencia de género. ¿Cuánto se ha subido la violencia de género? Estamos hablando de un 80% en agresiones, en delitos. Claro que nosotros tenemos un cuadro, Raúl, de delitos que han bajado. Claro que han bajado considerablemente en algunos casos si tomamos las estadísticas latinoamericanas, si tomamos las estadísticas mundiales y si tomamos las estadísticas ecuatorianas, vemos que hay ciertos delitos, hay ciertas infracciones que se han bajado quizá un 90%. Pero lo que me preocupa a mí no es cuánto se ha bajado, sino cómo estamos preparándonos nosotros para lo que se viene. Porque claro, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos o hemos vivido básicamente enfrascados en cifras, en una minería de datos y solamente nos hemos quedado en esas cifras y no hacemos absolutamente nada más y no nos preocupamos de usted lo ha acertado en la terminología, hacer muy bien, el tema integral.
Nunca nos hemos preocupado en el tema integral, ni siquiera tenemos políticas integrales como manda la Constitución, que el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad, la paz pacífica, etcétera, de toda la población. Ni siquiera nos hemos preocupado de eso y apenas nosotros hemos ido estructurando organismos, de acuerdo al Código de Seguridad Ciudadana, organismos que en definitiva no tienen políticas criminales porque es que no existen criminólogos, Raúl. Sí, y justamente haciendo un poco, o citando o trayendo a colación al profesor Roxín, su texto sobre política criminal y sistemas penales, él, que ciertamente es de la escuela funcionalista, moderada, digámoslo así, él dice que el punto central del sistema penal es la política criminal que debe estar nutrida de elementos como, por ejemplo, educacionales, sociales, culturales. Pero ¿qué es lo que ha pasado, doctor Salamea, con la política criminal en el Ecuador? O sea, ¿existe política criminal actualmente? O como yo digo, dentro de ese marco del populismo punitivo, ha tendido más bien a politizar o electorizar la política criminal en el Ecuador, doctor Salamea. Es que esa es la lectura correcta. Nunca han existido políticas criminológicas ni criminales en el país. Lo que han existido son políticas políticas, orientadas exactamente a minimizar impacto y riesgo político, pero no han sido enfocadas o no han estado enfocadas precisamente a temas como reeducación, a temas como rehabilitación, a temas como reinserción, sino han estado orientadas sencillamente a un marco normativo punitivo, populista, porque nosotros hemos estado todavía viviendo en la época de las ventanas rotas y seguimos con ese criterio caduco de que la represión es el medio más idóneo para frenar todo tipo de delito o de acto delincuencial o de crimen organizado. Y estamos totalmente equivocados. Eso no ha funcionado en el mundo, estimado Raúl. El punitivismo, el populismo penal no han funcionado, han fracasado. A ver, pongamos tres ejemplos. Nosotros hemos endurecido las penas en algunos delitos. Tenemos la usura, tenemos el tráfico de personas, tenemos digamos que se endurecieron las penas y al delincuente no le interesa si se subió 1, 5, 10 años porque sabe que tiene que delinquir. Y más ahora porque, claro, ahora con estas pandemias, con la gente desempleada y con los grupos organizados de crimen que están aprovechando que se reviente el tema y que se salga de la cuarentena, es donde, como son mucho más flexibles y se adaptan mucho más fácilmente y crean nuevos tipos de delitos, lógicamente se nos viene una pandemia muy considerable y yo creo que una quizá peor que la que nosotros estamos viviendo. El crimen y la delincuencia se vienen totalmente renovados y creas, yo en algunos casos, siempre he dicho durante las conferencias que yo he dado en el tema criminológico, en algunos casos, Raúl, yo más miedo les tengo, no a los delincuentes, a quienes dirigen las políticas criminológicas en los países. Son un verdadero peligro porque son gente de escritorio que no tiene el menor conocimiento, no tiene la logística, la operatividad, la planificación y el desconocimiento y hacemos lamentablemente en el país todo al revés, sin ningún tipo de planificación y eso nos adentra mucho más en el caos. En este caso, lógicamente, cuando hablamos de seguridad ciudadana, yo mucho me temo que el crimen organizado, que no ha descansado, ojo, porque nosotros vamos a pensar que el crimen organizado ha estado descansando, no es así. En México ha estado aprovechando todas estas situaciones, entregando laptop, proveyendo internet, entregando comida. Vemos en El Salvador que en las milicias colombianas, que hace pocos días asesinaron a cerca de 50 líderes. Vemos las milicias urbanas en Brasil que están cuidando a su gente y totalmente armados. Entonces, vemos que el crimen organizado ya estaba planificando nuevos eventos, está entrándose en nuevos delitos, delitos informáticos, delitos tecnológicos, y lógicamente para eso no estamos preparados, Raúl. Bueno, la delincuencia ciertamente que también se va modernizando, ¿no? Y también la tecnología hace en ese sentido, pues para la delincuencia también una herramienta para cometer sus acciones. Dentro, como dice el profesor colombiano Belandia Mondes, punitividad electoral. Evidentemente existen muchos sujetos que de alguna manera
son corresponsables de la, a ver, digamos, la falta de ausencia de esa política criminal. Los mismos políticos, los medios de comunicación y aquellas personas que de alguna manera pues están siendo desplazados, como tú acabas de decir, Diego, el tema de los expertos, por ejemplo, los criminólogos, los que se dedican, por ejemplo, a la antropología social, a la criminología, etcétera, están siendo desplazados por el conocimiento lego, ¿sí? Es decir, el conocimiento científico que, por ejemplo, tú tienes con relación al tratamiento, las causas del delito, del delincuente, etcétera, están siendo desplazados por el conocimiento lego. Se está legislando desde abajo hacia arriba, es decir, la gente, como dice el profesor argentino Máximo Soso, dice, las leyes se están convirtiendo en lo que la gente quiere, piensa y siente. No existe una reflexión, no existe una maduración, un tratamiento técnico de la ley, y precisamente ese es el resultado que tenemos. Más punitividad, ¿sí? Y pues un indicio de eso es el hacinamiento carcelario que ha sido lamentablemente común no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Frente a ese hacinamiento carcelario, doctor Diego Zalamea, y para la reflexión, en realidad si esta pandemia, que se supone debía habernos sacudido a todo el mundo, especialmente a los que hacen política pública, a los que hacen, bueno, o ejecutan la política, ¿qué más esperamos, doctor Zalamea? Bueno, Raúl, yo lamentablemente soy muy pesimista en ese sentido. Eh, Mira, hace ya casi un mes y medio yo escribí mediante el Twitter y quería proveer de un protocolo de prevención en centros penitenciarios en el país. Nunca tuve respuesta y pedía que me dé un correo para poder enviarles el protocolo ya elaborado y jamás tuve respuesta de ningún funcionario del ministerio. Entonces, más bien ese protocolo, en buena hora, sirvió de base para que se aplique en ciertos centros en Colombia y en Argentina. Pero quienes hemos querido aportar, lamentablemente, no somos políticos, somos académicos y como que no político. Entonces, ese tipo de políticas siempre están calculadas en otro sentido, están orientadas en otro sentido. Entonces, por más voluntad de que nosotros tengamos para aportar con el desarrollo, lo poco que sabemos, lo poco que conocemos, o sea, lamentablemente se nos cierran las puertas a ese tipo de aportes y ventajosamente son considerados en otros sitios. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? O sea, al hacinamiento carcelario. A ver, primero analicemos qué es un problema que ya colapsó, Raúl. Si nosotros tenemos cerca de 37 centros penitenciarios de personas privadas de libertad en el país y nosotros decimos que tenemos cerca de 50.000 PPLs y la capacidad es para 25, tenemos nosotros qué cosa? Una sobrepoblación carcelaria del 50% y lejos de aplicar proyectos y programas de reeducación, de rehabilitación y reinserción, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos recurrido precisamente a lo que tú bien has manifestado, a esa normativa punitiva y lo que hemos hecho es presos, presos y más presos. Y mi pregunta es, ¿hemos solucionado el problema? En ningún sentido, en ningún aspecto hemos solucionado. Más bien hemos agravado el problema. Un problema que hoy tenemos y muy grave, porque acabo de revisar hace un par de días en Twitter y he estado siguiendo las redes sociales. Claro, hay inclusive directivos que están contagiados por el COVID y donde eso, realmente, donde eso se prende, eso va a ser una bomba de tiempo que ya la ha venido reclamando, por ejemplo, Raúl Eugenio Zaffaroni y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sugerido que en algunos casos, si es que hay situaciones que ameritan una libertad provisional, cumpliendo cierto tiempo de prisión o de quienes tienen delitos menores, lo hagan porque realmente esos son polvorines y polvorines que pueden incrementarse para un estallido social que yo veo venir muy pronto por todo lo que se... Bueno, y no descartemos, sino más bien también ponderemos el rol de los medios de comunicación. Vuelvo a insistir, estimado doctor Diego, son corresponsables de las leyes, de la normativa que tenemos
y que como lo señala, y pues ya tú lo citas a Zaffaroni, pues él en su cuestión, en su texto de la cuestión criminal, él habla sobre la criminología mediática, es decir, esa sobredimensión, sobredimensionamiento de la noticia, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos, cómo en realidad nosotros podemos reaccionar frente a este poder que es efectivamente los medios de comunicación? Y es precisamente estos espacios de debate, de reflexión, los que al menos desde la academia estamos conscientes, estamos generando estos momentos de pensamiento y conscientes de lo que está. Bueno, y frente a este tema del hacinamiento carcelario, vemos que no solamente, lamentablemente, esta realidad es en Ecuador, sino en América Latina. Frente a ello, la falta de políticas criminales, la falta de una política de rehabilitación social, insisto, usted ya es fatalista, dice, no, ya no va a haber ninguna opción, esta situación ha colapsado, el profesor Favarotto decía, argentino, él decía, esta crisis lo único que vino a hacer, me refiero a la crisis de salud, a agravar los problemas de las cárceles que ya vivían. Sabíamos que el sistema penitenciario en el Ecuador vivía una constante crisis y eso ha sido lamentable. Frente a ello, doctor, ¿qué acciones, buscando o tratando de abrir espacios más allá de la academia, qué acciones de pronto podemos seguir nosotros buscando o de alguna manera encontrando para poder llegar a materializar al menos estos pensamientos que lo tenemos a través de estos espacios? Bueno, yo creo que esa lectura la tenemos todos quienes hemos estado en el tema criminológico, la tiene Pavarotto, la tiene Soso, quizá la mayoría de criminólogos argentinos, igual todos los europeos tienen esa misma concepción de que el sistema colapsó, pero pese a que el tema, yo sí me gustaría retomar el tema de la academia porque la academia tiene un papel fundamental y trascendental en el tema, Raúl. Eh, Mire, ¿cómo podemos reeducar si no está la academia de por medio? ¿Cómo podemos rehabilitar si no pensamos en proyectos, en tecnologías de mediano alcance que les permita a una persona privada de la libertad poder reinsertarse a la sociedad? Porque es que, primero, con este desempleo, con este nivel de desempleo que tenemos, segundo, con la estigmatización social que tiene una persona privada de la libertad, si no tiene una tecnología, si no tiene un trabajo propio, es muy difícil reinsertarse a la sociedad. Por eso es que en muchos de los casos las personas vuelven a reincidir y a quebrantar la ley porque no tienen qué hacer, no tienen a dónde ir. Ven como un segundo hogar ya la prisión, la cárcel. Y entonces concuerdo netamente con Parma cuando decía, mire, la pena realmente desde mi punto de vista no vale la pena. Y decía que la academia, lamentablemente, Raúl, la academia, lamentablemente, sufre también embates, porque en otras circunstancias la academia debería tomar la bandera de lucha y la posta para poder precisamente trabajar con los centros penitenciarios. Pero yo, claro, desde mi punto de vista, la academia hoy va a sufrir un embate mucho mayor porque al menos pienso yo que los niveles de deserción en el sistema de educación superior serán no menos, Raúl, del 30%, lo que implica que las instituciones de educación superior y las instituciones de educación privadas, en algunos casos, como venía anticipando hace ya en el 2015, si no están preparadas para afrontar este tipo de retos, lamentablemente van a desaparecer. Y entonces es a través de la academia que sí se pueden granar proyectos de mediano alcance que puedan reinsertar a esas personas. Es la única solución, no hay otra. No hay otra, lamentablemente, porque lejos de perfeccionarse, de reeducarse, quienes ingresan a un centro de educación, digamos, a un centro de penitenciario, sí se especializan, pero en otro tipo de delitos y se vuelven mucho más peligrosos en las calles, Raúl. Pero no sé si estimado Diego, personalmente me ha pasado también en los espacios de la academia y quiero hacer esta siguiente reflexión. Bueno, topando un poquito el tema de Parma cuando señala sobre la pena, si vale la pena, Zaffaroni dice que la pena es un hecho político y yo creo que concuerdo plenamente con esa reflexión. En la academia sabemos que son centros de reproducción ideológica y que forman parte del sistema penal de Diego.
y lamentablemente parece ser que se han vendido o han sido serviles también a las agencias ejecutivas, a las agencias políticas del Estado. Por eso también esa inausencia de pensamiento, por eso es que no existe estos procesos de reflexión, estos aportes valiosísimos. Si creo todos tuviésemos conciencia en realidad de que del valor importante que deben generar las universidades, cuando hablamos de academia hablamos de universidades, centros de estudios superiores, etcétera, generadores de pensamiento, posiblemente no estaríamos pasando estos problemas o no nos estarían pasando la factura hoy por hoy. Muchos profesores, muchos académicos, lamentablemente también que se ponen al frente de una cátedra desconocen realmente la responsabilidad que implica impartir conocimientos, impartir no solamente teoría, me refiero a nuestra área del conocimiento, sino y sobre todo también valores. Se pone a dedo, se escoge a dedo a las personas, a las autoridades, y eso hace lamentable, y ahora, insisto, nos está pasando factura esta pandemia, este coronavirus, precisamente por esa inapropiada, esa desviada orientación y acertada política educativa. Y justamente yo estaba leyendo, mi querido Diego, tus reflexiones al duro discurso de Marta Nussbaum sobre el futuro de la educación mundial. Ella ya anticipaba esto y tú haces también pues unas acertadas reflexiones al respecto. Muy pertinente, mira ahora con el recorte presupuestario a las al sistema educativo superior. No sé si nos puedes, por favor, compartir justamente estas reflexiones, estimado Diego. Sí, sí, Raúl, y yo precisamente por eso iniciaba la intervención cuando yo decía, el primer ejercicio que tenemos que hacer es repensar, repensar, pensar, volver a pensar y precisamente repensar. ¿Por qué repensar? Porque yo no sé esta experiencia hasta dónde nos va a volver, Raúl, el sentido humano. Perdimos el sentido humano hace rato. Y cuando nosotros hablamos de aislamiento social, o sea, no me llama la atención el aislamiento social, porque el hombre empezó a aislarse socialmente unos de otros hace mucho tiempo, si esto no es nada nuevo. Y claro, resulta curioso porque ahora todo el mundo nuevamente ha regresado la visión a Platón, a la alegoría de la caverna, hemos regresado a los filósofos de antes y hemos regresado nosotros a releer el tema del punitivismo del que hablaba Zaffaroni, a Beccaria, a Durkheim, Bentham y a todos esos criminólogos y filósofos, y hoy curiosamente Byung-Chul Han es el filósofo más leído del mundo en este momento. ¿Y qué es lo que habla? Claro, lógicamente él fundamentado en otros filósofos como Heidegger y el mismo Foucault, él habla de ese despertar, que la gente ya tiene que despertarse, lo que tú exactamente estás diciendo. Nosotros hemos vivido esclavizados, pero básicamente esclavizados ¿en qué? En el pensamiento, en la idea. Hemos estado encerrados en nosotros mismos, hemos sido presos de nosotros mismos y lógicamente quienes piensan aparentemente son bichos raros o son seres revolucionarios porque precisamente se sienten libres. Y entonces, claro, a este nuevo orden mundial que se viene dando desde hace 10 años, el poder económico y este nuevo orden mundial, lógicamente el sometimiento personal es lo mejor que le puede pasar. Que nadie reflexione, que nadie tamice el pensamiento, que nadie piense. Y lógicamente se vuelve una sociedad, una masa muy manipulable. Pero lógicamente la academia está para eso, precisamente para hacer reflexionar, para hacer pensar, para hacer que la gente se revele en su libertad interior, Raúl. Y yo pienso que ahí sí nosotros podemos cambiar un poco el mundo. No importa cuántos cambiemos, con que cambiemos a uno, a dos, a cinco, habremos hecho bastante y nosotros habremos cumplido nuestra misión, porque luego de nosotros, luego de nuestros aportes académicos, de nuestras reflexiones, lógicamente vendrá nosotros habremos sentado apenas unas pequeñas bases para mejorar. Y como dice Parma, lógicamente esas bases servirán para un mundo mejor. Bueno, me deja un poco preocupado, doctor Diego, porque no necesitamos hacer una reflexión filosófica sumamente grande o esforzada para darnos cuenta que esta crisis en realidad que va a golpearnos a todos
va a generar violencia, va a generar delincuencia, va a generar inseguridad. De ahí pues que vamos a tener mucho trabajo, no solamente los abogados en libre ejercicio profesional que de alguna manera estamos esperando o están esperando en realidad poder atender este tema desde, y con justa razón desde sus áreas de trabajo, pero también los pensadores que hacemos de una u otra manera academia, nuevamente se vendrá a posicionar temas como la seguridad pública o la inseguridad, y vamos a estar dando la vuelta sobre los mismos temas. Ahora se va a poner en agenda el desempleo, la pobreza, lo que tú hablabas, pues de las personas más vulnerables que van a ser las más golpeadas. Se va a poner nuevamente y posicionarse en la agenda temas de, insisto, como de la falta de salud, la desatención de parte del Estado, la falta de educación, lo que ya tú decías, va a haber también un impacto en cuanto al acceso de la educación. Es decir, estamos con temas que al ecuatoriano al menos le resulta ya familiar estar hablando sobre lo mismo y no encontramos soluciones, lamentablemente. De alguna manera nosotros conocemos como parte del pensamiento, cuáles son las causas, esas partes etiológicas que refiere la criminología, por ejemplo. A mí me preocupa mucho el tema del incremento de la violencia, pero siempre los medios de comunicación nos van a estar vendiendo la idea de que en las cárceles están los violadores, que en las cárceles van a estar los homicidas, los asesinos, pero no es así. Decía Zaffaroni, por ahí un profesor peruano amigo decía, los que están en las cárceles son los tontos, los ingenuos, los negligentes, nada más. Los otros sabemos dónde están. Entonces, doctor Zalamea, para ir terminando ya este conversatorio muy enriquecedor, en realidad, ¿cómo le ves tú la criminología de hoy, de actualidad? Bueno, Raúl, yo quisiera hacer una reflexión. Primero, que las políticas criminológicas como que han sido orientadas para los pequeños grupos. Tú has hecho una lectura correcta. Y los delitos de cuello blanco. Y otro aspecto, que tiene que trabajarse en programas prevencionales, tiene que trabajarse en las bases, tiene que trabajarse en los colegios, tiene que trabajarse en las escuelas, con proyectos prevencionales criminológicos que lógicamente vayan sentando, y tú has acertado con una palabra, valores. Recordemos nosotros, los viejos sistemas educativos estaban cargados de valores, hoy se han perdido, se han automatizado. La educación está automatizada en su totalidad. Entonces, si un sistema educativo no incluye valores en su formación, yo pienso que la sociedad va a ir a la deriva. Entonces, y la criminología, hoy, claro, para terminar el tema, es decir, mire, yo sí pienso que la criminología es una ciencia del futuro, que lógicamente nosotros tenemos diversas especialidades, hay diversas especialidades que sí pueden ayudar a orientar el marco social, pero necesariamente el Estado, las políticas estatales tienen que insertar y tienen que incluir criminólogos. Nosotros estamos viendo que en España los criminólogos ya están en los centros educativos precisamente para prevenir el bullying, para prevenir las violaciones en las escuelas, en los colegios, porque no han tenido políticas en ese sentido. Pero aquí todavía no se da. Se recurre a otro tipo de políticas que lamentablemente no les interesa o no les importa el bien común. Y nosotros nos hemos llenado la boca del buen vivir, del bien colectivo, pero no han sido palabras que han sido plasmadas realmente como deberían haber sido, Raúl. Mira, justo tú dices algo muy importante, doctor Diego, y que me trae a colación y que es parte de este conversatorio. La falta de los expertos, la falta de los técnicos en el tratamiento del delito, no solamente acostumbrarnos a verlo, al fenómeno social o al conflicto legal, a la violación a la ley, desde una parte eminentemente jurídica, sino también ahí está la labor que hacen los criminólogos, pero lamentablemente nosotros estamos utilizando la norma penal para intereses de las agencias ejecutivas, para intereses de las agencias de la comunicación. Mira, las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal contienen creación de nuevos tipos penales, por ejemplo, instigación al suicidio. No quiero decir que no, por ejemplo, ¿por qué se crea la instigación al suicidio? Es precisamente porque existía un índice considerable de jóvenes que atento o en atención al bullying se suicidaban. Pero el legislador, el político que electoriza
el conflicto social, entonces lo que hace es, dice, ok, vamos a tipificar una conducta de esta naturaleza para erradicar ese tipo de inconductas. Lo mismo pasó con el femicidio. No quiero decir que no haya sido necesario su tipificación. No, lo que se pretendió evidentemente fue visibilizar ese problema de ese fenómeno social de la muerte, de muertes contra las mujeres. Pero se nos vendía la idea de que con la tipificación del femicidio se iba a erradicar las violencias o las muertes contra las mujeres. Lo propio ahora vemos esta proliferación de normas penales, de tipos penales, quiero decir, como la instigación al suicidio, a lo que tú dices. Entonces, aquí vuelvo a señalar, estimado doctor Diego, la criminología mediática de Zaffaroni es sumamente importante, el tema de los medios de comunicación en realidad sí nos preocupa. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos, estimado doctor Diego, comprometernos a seguir generando estos espacios, estas reflexiones, estos procesos para que se vaya replicando y que de alguna manera pues cale en la sociedad y sí, en la academia, donde yo insisto y aseguro de que lamentablemente se han vendido, se han sido serviles a las agencias ejecutivas. Yo pienso que estos conversatorios y la participación de personas que tienen diversos criterios es importante. Importante, ¿por qué? Porque realmente nos permiten tener otro tipo de visión, estemos o no estemos de acuerdo, nos permiten tener otro tipo de visión y lógicamente sacar conclusiones. Yo creo que realmente hace falta de alguna manera seguir insistiendo, seguir siendo perseverantes en el tema. Yo creo que en algún momento van a darse cuenta, no solamente los organismos estatales, las autoridades que dirigen la política criminológica, la misma academia, que realmente quienes están generando ese conocimiento del que tú hablas, lo único que hacen es aportar socialmente para mejorar la sociedad. No va más allá de eso. Tú sabes que los académicos no está en nosotros el tema económico, no ha sido nuestra prioridad, pero nuestra prioridad ha sido que el aporte, el generar el conocimiento para que ese conocimiento sirva para el beneficio y para el bien común. No hay otro interés. Entonces yo sí pienso que hay que seguir insistiendo, como tú dices, para nosotros poder seguir trabajando. Y lógicamente, vamos a seguir trabajando pese a que ya se ha advertido. El día de ayer inclusive advertía yo sobre el incremento ya de asaltos, de tenencia de armas. Acabamos de ver hace pocos días que las empresas que transportan deliveries o encargos a los domicilios están transportando drogas. Para mí la droga se va debajo de las mascarillas, que por ahí el día de ayer hubo un embestimiento de un ciudadano y adentro había paquetes de cocaína. Entonces vemos ya, y con preocupación, que los niveles delincuenciales empiezan ya a subir y eso es muy preocupante. Si no se toma acciones inmediatas de planificación, pero una planificación que tenga un diagnóstico, Raúl, por Dios, o sea, no podemos dar palos de ciego en este sentido. ¿Qué es lo que hace un médico cuando va a un enfermo? Lo primero que hace es un diagnóstico y luego después de ese diagnóstico, lógicamente, es que aplica sus conocimientos y lógicamente viene el tratamiento respectivo. En materia criminológica, jamás de lo que yo conozco, pese a que he seguido muy de cerca los trabajos de Carrión, de Ojeda, de Zapata, de Camacho, que han estado en el tema a nivel de análisis criminológico a nivel nacional, pero yo no he conocido que se haya hecho un diagnóstico donde se haya hecho mapeo y cartografía delictiva en serio para poder aplicar luego después de eso políticas que realmente vayan a solucionar el problema. No podemos ser apagadores de incendios en materia criminológica porque el crimen nos lleva 20, 30 pasos adelante en todo sentido. Sí, finalmente no ser reactivo, sino preventivo. Esa es la conclusión final a la que todos los que hacemos de una u otra manera pensamiento, reflexión,
estamos conscientes de que eso no existe en el Ecuador. Cada vez más somos reactivos, más punitivistas, y eso lamentablemente va a provocar más inseguridad, más violencia, más delito, querido doctor Salamea. Yo quiero agradecerle eternamente por su valioso tiempo, por esos aportes científicos. Usted es un pensador y yo me honro con su amistad, querido doctor Salamea. Desde acá de Quito le mandamos un fuerte abrazo. En realidad comprometerle pues para, oiga, estos espacios en realidad son tan importantes que hay que irlo generando y replicando, ¿no? Para que no quede ahí en nada más que intentos, sino más bien que tiene que algún momento tener un impacto, y comprometerle para una próxima oportunidad, porque son temas tan trascendentales, tan de actualidad, que no puede reducirse a unos 30, 40 minutos o una hora, ¿no? Entonces, doctor Salamea, muchas gracias. De mi parte, pues una vez más, me honro con su amistad y yo estoy muy agradecido en realidad. Siempre estos debates o estos conversatorios, lo que uno hace es aprender, ¿no? De maestros como usted, y yo me honro, insisto, de tenerlo como amigo, doctor. Muchas gracias, Raúl. Muy generoso en tus criterios, ninguna cosa en especial. Lo único que he hecho es trabajar para aportar nada más, con toda la sencillez y cada día pidiendo un poco más de humildad para poder seguir aportando hacia el bien común. Yo creo que esa obesidad normativa que hay en el país no nos sirve definitivamente. Más nos sirve la aplicación del derecho, dar a cada quien lo que le corresponde, ser justos, ser honestos, tratar de ser, digamos que personas ajustadas a esos viejos principios que nos han enseñado siempre en el derecho. Y lógicamente así vamos a conseguir un mundo mucho mejor, como decía Carlos Parma, el gran Charlie. Me comprometo a seguir haciendo este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad que me has brindado. Un abrazo a todos y nuevamente ese abrazo de fuerza y de solidaridad para que todos pasemos esta noche oscura y mañana haya un nuevo sol lleno de esperanza para todo el país y el mundo, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Salamea. Nos despedimos, siendo las 17 horas con 50 minutos ya en este 20 de mayo, agradeciéndoles también a todos ustedes, espectadores, que han estado acompañándonos en esta transmisión, este live. Así es que, bueno, esperamos de que haya sido valioso para su conocimiento, pues aportar estos elementos, que no tiene otra intención. Vamos a despedir aquí nuestra transmisión, deseándoles a todos una muy buena tarde, y ya estaremos en unos nuevos conversatorios. Buenas tardes, doctor Diego. Un abrazo a todos.